correspondía hoy día que hagamos algún análisis del Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Y vamos a usar la misma división que aparece aquí en el capítulo. Son 4 porciones tituladas como Jesús sana a un paralítico, el llamamiento de Leví 2 y la pregunta sobre el ayuno 3, y los discípulos recogen espigas en el día de reposo. 4 eventos que sucedieron allí en el ministerio del Señor, ¿no? Y seguro que dejó en cada uno su enseñanza. Hemos de hacer un análisis entonces al respecto. Leemos entonces la primera porción y comentamos algunas cosas. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Claro, notoriamente era todo un evento de asombro, ¿no? Más en esos tiempos, ¿verdad? Y en cualquier tiempo lo hubiera sido. Una persona que estaba en esas condiciones y en un instante al otro quedaba sanado totalmente, no a medias. Esto es un dato importante también, totalmente, como nuevo, podríamos decir, ¿no? Pero vemos algunos detalles interesantes que nos llaman la atención, porque venían estos 4, dice, trayendo al paralítico y querían a toda costa acercarse al Señor para que el Señor obrara en ellos. Pero qué notorio la expresión del Señor en primera instancia: Hijo, tus pecados te son perdonados. No tenía relación con sanación física alguna. Claro, era común en aquellos tiempos, quizás en nuestros tiempos algo hay también, ¿no?, de pensar de que la persona estaba en un estado así de enfermedad debido a sus pecados. Lo vemos en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, no sé, lo acusaban al mismo Job, ¿no es cierto?, de que su situación era causal de algunos pecados que habrían en él. Y así en otros ejemplos. Ahora viene una pregunta. ¿Puede ser esto de esta forma, de que el Señor ejerza castigo
a través de ciertos fenómenos físicos en nuestro cuerpo. Bueno, en este caso, evidentemente, lo primero que sale a la vista es de que, como para recibir así a este que venía con toda su problemática física, y quizás pensando qué pecados habrá cometido él para tener este problema físico, el Señor inmediatamente cubre esa área diciendo: tus pecados te son perdonados, pero bien dice el pasaje, viendo la fe que había en ellos, no porque sí, había fe. Entonces eso es fundamental. Ahora nos queda a nosotros la pregunta, y también es una enseñanza, porque vemos ejemplos bíblicos incluso, ¿no es cierto? Hay varios. Ananías y Zafira por ahí nos puede traer a la memoria, ¿no es cierto? Cometieron un pecado, una infracción delante del Señor, y el Señor tuvo que aplicar una sanción fuerte, quitándoles la vida. El rey Usías nos narra ahí también el libro de Crónica, un buen rey, un buen reinado, pero al final de su tiempo la soberbia lo llevó por delante, ¿no es cierto? Y entró al templo allí, quiso encender incienso adelante de los sacerdotes, y el Señor obró enfermándolo de lepra, y terminó sus días enfermo de lepra. O sea que puede el Señor ejercer a modo de castigo, puede hacer una enfermedad. Considero que en estos tiempos no es el método que usa el Señor, porque tiene el Señor, sabemos que más allá de castigo tiene propósitos, ¿no? Y quizás podría tocar que toque la salud de algún creyente por razones que solo él conoce seguramente. Nos enteraremos en la eternidad, ¿no? Por llevar adelante sus propósitos, ¿no? Quizás para que se convierta alguien, o algún cercano, algún familiar, o bueno, sabe el Señor estas cosas, no podemos ya indagar al respecto. ¿Qué vamos a decir del caso de un Job, donde el mismo Señor lo identifica, ¿no? El varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo va a haber un castigo allí, ¿no es cierto? Nos llamaría mucho la atención. Así que esto era en primera instancia lo que aparece en escena acá, este paralítico, ¿no? Juan 9 allí, cuando habla del ciego, también se hacen preguntas: ¿quién habrá pecado, o los padres? ¿No? Siempre mezclando el tema del pecado por el problema físico, y tampoco era así, ciego de nacimiento, ¿no? Pero viene la pregunta de aquellos hombres asombrados, bien conocedores del mensaje de Dios, que solamente en Dios estaba la capacidad de perdonar pecados, que a pesar de que no se daban cuenta que justamente estaba el mismo Dios encarnado allí en la persona del Hijo frente a ellos, ¿no? ¿Por qué dice esas blasfemias? Blasfemias dice, ¿no? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Estaban en lo cierto. No se daban cuenta, ¿no? Qué error tremendo. Y el Señor los confronta allí con aquella pregunta sin igual, para ver si se daban cuenta de quién tenían enfrente de ellos, aunque lamentablemente por las evidencias no se dieron cuenta, ¿no? Y los confronta con aquella pregunta: ¿qué es más fácil? Fácil, decir, y en paralelo con esto le estaba diciendo decir o hacer, porque lo que iba a suceder era lo que iba a hacer el Señor, ¿verdad? No sé qué era fácil decir, nadie responde nada, pero imaginamos que en sus pensamientos diría: claro, habla fácil, habla blasfemias con mucha facilidad. ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, habrán dicho. Y claro, es fácil decir: los pecados son perdonados, blasfemo. Ajá, sí, habrá dicho el Señor. Bueno, acá está la demostración. Levántate y anda, y salió como nuevo, ¿no es cierto?, aquel paralítico, y quedaron sorprendidos. Muchos quedaron sorprendidos,
qué tremendo que justo me tocó pasar hoy día, iba pasando allí por la zona ahí de Flores, por esos lados que hay muchos hombres con la boinita atrás, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, me llamaba la atención, digo, qué muchachos jóvenes, ¿no? Ahí en los comercios, esa zona que hay tanto comercio, ¿no? Digo, y acá están, ¿no? Y estarán también al día de hoy con la misma creencia, ¿no es cierto? O sea, Dios, Jehová, el Antiguo Testamento y del Señor, cero. Y sentía pena, ¿no? Que hay, cómo se ha transmitido en el tiempo esa dureza, ¿no? de corazón, dura cerviz, como también los catalogó el Señor. Así que allí está esta porción, ¿no? Dando a entender el mensaje de Dios, que por la fe se puede alcanzar el perdón de pecados, que está el mismo Señor allí presente con toda la autoridad de perdonar pecados, dando toda una demostración. Continúa la segunda porción a partir del versículo 13 y leemos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Notemos que el objetivo del Señor primordial estaba allí, la enseñanza, ¿no? Hablar del Evangelio. Y les enseñaba. Versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, es aquel que después lo conoceríamos como Mateo, ¿verdad? Y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Asombro nuevamente. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otro pasaje paralelo vemos que a pecadores al arrepentimiento agrega, ¿no es cierto?, la porción. Pero de esto se trata. El caso que vemos acá, otra situación donde el Señor está haciendo su trabajo al cual había venido, están presentes aquellos sabios de las escrituras de aquella época, fariseos, ¿no es cierto?, etcétera, y se está confrontando con ellos del mismo modo, ¿no? Así que, en principio, uno que había tomado el hijo de Leví, dice acá, de Alfeo, ¿no es cierto?, y le dice que lo siga, aquel recaudador de impuestos, que notorio la actitud que tuvo, dejar todo y seguirlo al Señor. Ciertamente, evidentemente ha tenido un conocimiento del Señor, se ha dado cuenta de lo que mal hacía él, el recaudador de impuestos, ¿no es cierto?, el futuro Mateo, ¿no? Cómo llegar a escribir uno de los evangelios, cómo cambió su vida, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿cómo era? Recaudar impuestos. ¿Y cómo era recaudar impuestos en ese tiempo? Y era lo que el imperio romano le indicaba que hacían, tenían un monto que tenían que rendir cuenta y luego ellos sacaban un extra. Por eso algunos eran ricos, ¿no? Porque del mismo pueblo mal cobraban impuestos para bien personal. ¿Y cómo habrá sido la situación en su mente, en su conciencia, ¿no?, que vio la oportunidad de dejar todo porque se dio cuenta que lo verdadero era seguir al Señor? Qué hermoso ejemplo que se nos muestra aquí, que más allá de la condición caída de una persona, puede darse cuenta de esto y seguir al Señor, ¿no? Qué bueno.
Pero, claro, siguió el evento, la conformidad allí que habrá sentido de estar con el Señor, este hombre, y lo invita ahí a la casa de festín, casa de amistades, iguales que lo que era él, ¿no? Recaudadores de impuestos, hombres pecadores, como dice la Escritura. Y es cuestionado el Señor también por estar de alguna manera mezclado allí, podríamos decir, con esta gente pecadora. Pero el Señor bien aclara cuál era la función. Él estaba allí, pero no involucrado con nada de eso, por cierto. Sino, ¿por qué? Porque eran esos pecadores que el Señor buscaba que se arrepintieran, como ya había pasado con Leví, ¿no es cierto? Y reconocieran al Señor como Salvador. Cosa que se transmite a nuestros tiempos también. ¿Cuántos hermanos, hermanas hay que trabajan en lugares hostiles o lugares donde, como escuchábamos vez pasada, de una hermana trabajando entre las prostitutas y se convierte alguna de ellas y va la obra adelante? Y son gente pecadora que también necesitan al Señor. Y son tareas no para cualquiera, ¿no? Porque son difíciles. Trabajar en las cárceles, tremendo, ¿no? No cualquiera. Yo no, creo que no me vería allí, o sea, hay que tener una capacidad, ¿verdad? Me contaba en una oportunidad, me recuerdo estando en el norte, estaba una hermana que era de Chile, y dice que era una señora muy así firme, se le veía, ¿no? En su carácter. Y vivía, parece, ahí en la cercanía de un barrio no solo humilde, sino con dificultades de droga y cosas por el estilo. Y ella trabajaba allí para llevar el mensaje, ¿no? En situaciones muy peligrosas, por lo que contaba, ¿no? Resulta ser de que uno de los muchachos ahí, bueno, hombre grande ya, contaba, ¿no? Medio cabecilla de algunas de estas bandas, ¿no? Que andaban con las drogas y demás, se convierte al Señor. Y dice que lo notorio que me quedó en el recuerdo es de que salían, parece, a cierta hora de la noche y hacían cierto silbido que escuchaban desde las casas y salían los demás, otra gente más ahí que estaba enrolada también en el tema de la droga, ¿no? Y este muchacho, hombre, no sé, convertido, salía y silbaba y atraía a la gente y les predicaba el Evangelio. Este, Tremendo, en una situación de riesgo, porque dirían que andaba atrás de tanta cosa perversa, ¿no? Ahora anda predicando el Evangelio. Así que así sucede y es un lindo ejemplo, digamos, que nos deja la Escritura también, que de aquellos tiempos el Señor lo practicaba en esta forma. Luego viene el tercer punto que tiene relación con el ayuno y leemos del versículo 18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están ellos el esposo? Y entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Toda una enseñanza que mostraba el Señor a las claras en ese momento. Claro, el ayuno, una práctica que en un principio era en el día de la expiación, se hacía ayuno y bueno, pasado el tiempo, viniendo
los días del Nuevo Testamento, aparece esta escena, pareciera ser que 2 veces a la semana, tanto Juan como los fariseos tenían, y sus seguidores, este formato de ayunar 2 veces por semana. Entonces reclaman por qué tan siquiera no ayunaban los discípulos del Señor. Y el Señor les explica claramente, acá como hemos leído, ¿no es cierto?, de que ellos estaban en otra condición, porque estaban allí con el esposo, ¿no? O sea, estaban en un tiempo de festividad, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces no era menester la situación del ayuno, de estar allí en una situación de reflexiva, como puede resultar a través del ayuno los que lo practicaban. Pero les aclara que esto iba a haber un tiempo en que iba a pasar, ¿no es cierto? Porque el Señor se iba a ir, y bueno, como hemos leído. Pero qué interesante que aparecen estos ejemplos notorios de el vestido nuevo, el vestido viejo, la rotura, los odres nuevos, los odres viejos. Entonces, vestido, claro, primero resulta familiar, ¿no es cierto? Dice, un vestido viejo, ponerle un remiendo de una tela nueva, no iba a funcionar. Tira uno más que otro y se rompe. No es lo aconsejable. Los odres ¿qué eran? Eran envases que se hacían de cuero, de oveja en general, ¿no es cierto?, para allí hacer que el vino fermentara. Entonces, claro, se ponían viejos. Entonces, al modo que está el vestido nuevo y el vestido viejo, están los odres nuevos y los odres viejos. Ahora dice el Señor, odres nuevos, vino nuevo. Odres viejos no es para el vino nuevo, porque se va a romper. ¿Y qué querría decir con esto el Señor de lo nuevo y de lo viejo? Y eso justamente, porque todo esto que en primera instancia aparece en escena, de la causa incluso del ayuno, y todo el contexto de lo que se hacía desde los días de Moisés, los días del templo y de todos los procedimientos que habían por causa de tapar, cubrir el pecado, etcétera, ¿no es cierto?, pasó a ser viejo. Ahora estaba lo nuevo, y estaba justamente el autor de lo nuevo allí, ahí presente, el Señor, el Evangelio, el que tenía la autoridad de perdonar pecado, estaba allí frente de ellos, no tenían que hacer ningún ritual o cosa por el estilo, solamente la fe. Por eso empezamos leyendo, ¿no es cierto?, aquel paralítico, tus pecados te son perdonados porque vio la fe, ¿no es cierto? Así que eso es lo nuevo y no tiene vinculación con lo viejo con lo viejo. Ahora está lo nuevo. Qué pena, como decíamos recién, que se quiere insistir con lo viejo. Pero gloria al Señor que tenemos a nuestro alcance lo nuevo, el mensaje del Señor, la salvación a través de Él y también la vida dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Y por último, el tema de que dice, recogen espigas en el día de reposo. Versículo 23 en adelante dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y todo esto, si bien es un caso que
fue expuesto en los días del Señor, con una referencia de lo que pasaba con David cuando andaba en aquellas persecuciones que lo perseguían a él y a su grupo de soldados que iban con él, y en una ocasión de estar con hambre, se acercó allí al sacerdote, y aquellos panes que eran cambiados semanalmente fueron ofrecidos a él, ofrecidos por el sacerdote, no fue que él entró y lo sacó, ¿no es cierto? Fue una cosa ordenada, el Señor lo permitía de esa manera y lo expone de esa forma, y de esa manera suplió la necesidad. Y es más, les dice el Señor, los mismos rituales sacerdotales en el templo se hacen también en días de reposo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no es el día de reposo, no era el extremo que se había considerado, de que de golpe, bueno, había que estar ahí, no hacer absolutamente nada, ni lo más elemental, y sobrevivir a ese día. Y el Señor les aclara una cosa muy totalmente, no podía ser de otra forma de parte del Señor, muy razonable. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no al revés, ¿no es cierto? Vemos algunas referencias, como es allí en el mismo Génesis, ¿no es cierto?, el Señor haciendo la creación, y dice que en el séptimo día que reposó, y más aún, dice que lo santificó y que lo bendijo y lo santificó, ahí pensando en el capítulo 2 del Génesis, ¿no? Luego, una referencia interesante en el profeta Jeremías, versículo 17, habla de esto también. Y también haciendo a Dios en esos tiempos del profeta, y a través del profeta, llamando la atención al pueblo, ¿qué es lo que hacía en el día de reposo? Sí, era otro día más, trabajaban, comercializaban, etc. Le dice, no, eso no, hay que respetar el día de reposo. ¿Pero de qué manera dice que lo tenían que respetar? Dice, santificar el día de reposo. Y acá está, o sea, tiene toda la relación con el Génesis 2 también, ¿no?, donde Dios mismo usa una expresión similar. Y la ejemplificación que vemos también en los tiempos del Señor, ¿no es cierto?, cuando explica el formato que tenía y las cosas que podían suceder y las que no podían suceder, ¿no es cierto? Las cosas necesarias pueden suceder, tienen respaldo, no se puede dejar de comer habiendo una necesidad de hambre, ¿no es cierto?, etcétera. Pero santifica del día de reposo. ¿Y cómo nos llega a nosotros este ejemplo? Notemos, ¿qué hacemos nosotros habitualmente? También trabajamos 5 días o 6 días, ¿no es cierto?, algunos, trabajamos. Y el día domingo es nuestro día de reposo. Y bien dice la Escritura, fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre descanse, porque Dios dice que reposó en aquel séptimo día. Entonces, en la misma sintonía, el hombre descanse, pero a su vez santifique el día de reposo. ¿Y qué nos lleva a esta expresión de santificar? Es poner aparte, es purificar. Y fíjense qué es lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos el día domingo? Descansamos, en primera instancia. Vamos a la reunión, escuchamos los mensajes, participamos de la comunión. O sea que todo esto que hacemos también en lo espiritual formaría parte de esta santificar el día de reposo. Y eso es bueno, que desagradable sería, y que por ahí se escucha incluso, que por alguna razón creyentes trabajan el día domingo. Hay veces que, bueno, la obligación es imperiosa, porque viene un patrón y dice hay que trabajar, y si no te echo, así que va a haber que trabajar, y el Señor lo va a comprender. Pero que no sea por voluntad mía, decir, no, yo para ganarme unos pesos más voy a trabajar el día domingo. No, santificar el día de reposo, porque fue hecho por causa del hombre, y para que el hombre no solo descanse, sino para que tenga un acercamiento más intenso e íntimo con el Señor.
y esto es lo que hacemos nosotros por la gracia del Señor. Así que bien, de esto se tratan los pasajes. Que el Señor bendiga su palabra.